Estaba uniendo Patricia. Entonces, repito una vez más. Ustedes tienen la opción de entregar después de la fecha que yo les di, pero con cautela. No se pueden pasar, no se deben pasar, no se puede, no, se puede, pero no se deben pasar desde el 28 al 2 de julio, porque si ustedes se pasan de esa fecha, le están dando menos tiempo al informante para revisar y además se están dando ustedes menos tiempo para la defensa oral, que también requiere de mucha preparación. ¿Por qué requiere preparación de la defensa oral? Bueno, usted no solamente es llevar lo que tienen escrito en el documento a un PowerPoint, no solo es eso. También ustedes tienen que estar preparados para las preguntas que les van a hacer. Las preguntas que les van a hacer requiere de que usted estudie. Debe estudiar sobre su tema. Debe estar preparado para responder preguntas del informante. ¿Cómo se preparan para eso? Con ensayos con el tutor. Entonces, usted requiere de un tiempo donde prepare, ¿verdad? Después le pida ensayos al tutor. Si el primer ensayo te queda mal, el tutor te va a dar correcciones y tienen que coordinar un segundo ensayo. Y si le sigue quedando mal, tienes que coordinar un tercero, un cuarto, un quinto, los que sean, para ir preparado. Nunca vas a necesitar tantos ensayos, obviamente, pero puede suceder y ustedes no saben. Entonces, por eso, yo les aconsejo que si quieren aplazar la fecha, igual yo les di una fecha, si pasa esa fecha, ustedes me piden un plazo adicional, no hay problema, yo se los doy. Pero el problema de pedir el plazo adicional es que se están dando menos tiempo para la presentación oral. Ese es el detalle. Los que tengan fecha ahora próximo, durante las próximas 2 semanas de junio, se pueden atrasar un poco, pero los que tengan fecha ya cercano a julio no se pueden atrasar tanto porque ya el tiempo no alcanza. O sea, después del 16 de julio ya no se puede defender. ¿Ok? Es que es cuando termina el semestre. Entonces, por eso, en principio, valoren si les alcanza la fecha que yo les doy, pero si no les alcanzara, me piden un plazo. Ahora, tienen que ser conscientes de que en ese plazo se están quitando tiempo para la presentación oral. Y la fecha de presentación oral no tiene que ser necesariamente la que yo les envíe. Ustedes siempre lo pueden aplazar hasta el tope máximo, que es la última semana de clases, de semestre. ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Alguna duda en general de calendario y de estas cosas? ¿No hay dudas? Profe, Sí. entonces, ¿uno puede como elegir la fecha en la que va a presentar? Sí, de hecho. ¿O la van a dar? No entiendo eso. Mira, la forma que yo procedo es la siguiente. Yo la doy. ¿Por qué la doy? Porque hay muchas personas involucradas. Entonces, yo propongo una fecha. Pero cuando yo propongo esa fecha, ustedes pueden decidir, no, profe, no me conviene esa fecha. Yo quiero hacerla una semana después. Quiero hacerla 3 días después. Quiero hacerlo unos días después. Ustedes lo pueden decir. Todos lo pueden decir, de hecho. Todos los involucrados en la defensa lo pueden decir. El protocolo que yo tengo es dar fechas porque yo lo que trato es de organizar la cuestión. Yo no puedo esperar a que cada uno de ustedes me diga su fecha, porque algunos no me van a decir nada. Entonces yo prefiero decir la fecha. En el momento que ya yo decido que se va a decir la fecha, yo propongo una fecha. Pero ustedes tienen toda la potestad de postergar esa fecha. Eso es lo que yo quiero que entiendan. No, la fecha que les estoy dando yo es una propuesta. ¿Ok? Ahora, también, cuidado con esto también. Siempre tienen que tener en cuenta también la disponibilidad de los demás integrantes del evento, ¿no? Hay veces que el tutor no puede, hay veces que el informante no puede. Entonces ahí sí no queda más remedio que tomar una fecha en que todos puedan. Entonces, ustedes pueden decidir la fecha, pero con restricciones, porque solamente tiene que ser una fecha donde todos puedan.
Ahora con la pandemia no se debe estar dando el caso, pero a veces el tutor se va de viaje en la última semana y entonces hay que defender antes que el tutor se vaya de viaje o si no queda cojo el asunto. Entonces, normalmente ahí se ponen de acuerdo todos los participantes. Pero repito, yo les digo, les propongo una fecha porque yo trato de ir organizando esto y no esperar a que me lleguen propuestas que en principio ustedes no van a saber cuándo tienen que hacerla. Entonces yo hago una propuesta. Pero esa propuesta, y repito, no se intimiden si yo escribo una fecha y el tutor o el informante responde, sí, yo no hay problema, yo puedo en esa fecha. Ustedes pueden decir, yo no puedo. Yo no puedo en esa fecha, yo prefiero hacerlo el miércoles siguiente, prefiero hacerlo tal día siguiente, etc. ¿Ok? Ustedes lo pueden hacer porque cada uno de ustedes puede tener distintas dificultades. ¿Ok? ¿Alguna duda más? La defensa no es en horario de clases, porque los horarios de clases no alcanzan para las defensas. La defensa es en cualquier horario. Pero, por supuesto, en el horario que yo digo, puede chocar con un horario de clases de ustedes. Si el horario que yo digo choca con el horario de clase de ustedes, ustedes pueden decir que no les conviene ese horario, que proponen otro horario. ¿Ok? La defensa es privada. No, es privada. A ver, no es ni pública ni privada. Es una defensa que no se va a promocionar para que sea pública, pero que tampoco está prohibido que alguien participe. Ahora, la parte de evaluación sí es mejor que sea privada. ¿Ok? No es una defensa formal. Esto no lo pueden poner a la par de la defensa final. No hay que venir bien vestido. No hay que invitar a la familia, no es un evento tremendamente relevante. Es un paso al trabajo final. ¿Ok? Profe, Sí. como es solo una presentación, no es como que presentamos, nos corrigen y presentamos de nuevo, ¿no? ¿Cómo? Explícame lo que Ay, no entendí. nosotros presentamos entonces solo una vez. Sí, Ahora, no más que eso. no más que eso. Ok. Pero para que todo quede bien, ustedes lo que deben hacer es preparar su presentación y con tiempo, ojo con esto, con tiempo. No pueden llegar un día antes de la presentación y decirle al tutor, profe, ya yo tengo lista la presentación, necesito un ensayo. O sea, lo puedes hacer, pero te va a servir de mucho porque entonces, ¿qué te va a decir el tutor? Bueno, ya listo, ya tu presentación tiene este problema, tiene este, tienes que arreglar todo esto de hoy para mañana. No lo hagan así. Lo que deben hacer es, deben tener un tiempo para preparar la presentación, la primera versión. Le piden al tutor un ensayo, por lo menos, si yo le fuera a dar un consejo, una semana antes, por lo menos una semana antes. ¿Ok? Para que les dé tiempo a corregir cosas, porque si llegas un día antes, no te va a dar tiempo a corregir. Y casi siempre, cuando ustedes hagan una presentación, siempre va a tener defectos. El tutor le va a hacer correcciones. Y ustedes deben hacer esas correcciones y defender. O sea, puede ser una semana, puede ser 5 días antes, pero ya menos de 5 días antes ya es un poquito apretado, porque tienen que pensar que el primer ensayo que ustedes hagan, el tutor les va a decir, cambia esto, cambia esto, cambia esto, y ustedes necesitan entonces tener tiempo para cambiar eso, y a lo mejor el tiempo es de un día para otro, pero a lo mejor te pide cambios que son de 2 días. Entonces, tú puedes planificarlo para tener 2 ensayos, pero si tú piensas que te va a ir muy mal, planifícalo para tener 3 ensayos o algo así. O sea, ahí tienen que jugar con los tiempos de ustedes. Por eso yo les decía, pueden aplazarlo, pero con cautela.
con cautela, porque lo mejor, lo ideal sería que ustedes no aplazaran la entrega final del documento y que se dieran más tiempo, quizás, si se sienten inseguros, para la presentación oral, para que tengan tiempos de ensayo. ¿Ok? Pero, nuevamente, eso lo eligen ustedes. ¿Alguna otra duda? Bueno, hoy yo coordiné con Javier para que él haga su presentación. A Javier le toca pronto su defensa la semana que viene. Ya le accedió a hacerla. Y entonces yo le pedí que la trajera hoy acá para que la hiciera, para tener una instancia donde veamos una presentación y veamos qué posible, y hablemos sobre qué posibles problemas pueden aparecer en una presentación y dar algunos consejos sobre cómo hacer la presentación. ¿Ok? Entonces, pasemos entonces a que Javier nos haga su presentación y entonces después ahí comentamos de eso. Javier, yo ya te puse perfecto como anfitrión, ya puedes compartir y... ¿Se ve? Sí, se ve. Un segundo. Ya. Buenas tardes, profesor, compañeros. Quien les habla, Javier Díaz, expondrá el trabajo de mi proyecto de memoria, titulado Expresión de los elementos transponibles en la formación de memoria y el recuerdo en el rotor, a partir de un enfoque multiómico, el cual está a cargo del profesor tutor, doctor Braulio Valdebenito, y el profesor informante, doctor Gonzalo Rial. A continuación, se expone la tabla de contenidos de la presentación. Esta se compone de una introducción a la investigación, donde se define qué es un enfoque multiómico, se describe la formación de la memoria y el recuerdo, y los elementos transponibles. Además, la hipótesis y objetivos que se plantearon, y finalmente la metodología propuesta para el desarrollo del proyecto. A modo de introducción, ¿qué es un enfoque multiómico? Bueno, multiómico se define como el uso de dos o más técnicas ómicas. Y en esta imagen se muestra gráficamente qué aspecto molecular engloba cada una de las ciencias ómicas. Además, se describe el dogma de la biología molecular, el cual estipula que la información genética contenida en las secuencias de DNA se transcribe en RNA mensajero y RNA no codificante. El RNA mensajero se convierte en proteínas por un proceso denominado traducción, y las proteínas son las efectoras de las órdenes codificadas por los genes. Esto quiere decir que son las que llevan a cabo las funciones celulares mediante las que generan o consumen distintos metabolitos. A su vez, estos metabolitos y las propias proteínas junto al RNA no codificante y los microRNA terminan interviniendo en la regulación de estos procesos, formando un sistema epigenético. Como se puede observar en la imagen, está la genómica, que es el estudio del genoma, la epigenómica, que es el estudio del epigenoma, la transcriptómica, que es el estudio del transcriptoma, la protómica, el estudio de las proteínas, y la metabolómica, el estudio de los metabolitos. En esta investigación se centrará principalmente en la epigenómica y la transcriptómica. Y las herramientas para realizar este tipo de estudios son RNA-seq para transcriptómica y ATAC-seq para epigenómica. A continuación, se presenta la metodología de RNA-seq. Esta parte con una población de RNA. Esta se transforma en una biblioteca de fragmentos de DNA complementarios que están con adaptadores unidos a uno o ambos extremos. Los RNA largos se convierten en una biblioteca de fragmentos de DNA complementarios a través de la fragmentación del RNA o del DNA. Luego, se agregan estos adaptadores de secuenciación que se ven en color azul. Esto a cada fragmento de DNA complementario, y se adquiere una secuencia corta de DNA complementario por medio de la tecnología de secuenciación de alto rendimiento. Estas lecturas o reads de secuenciación que resultan se alinean con el genoma o transcriptoma de referencia
y se clasifican en 3 tipos. Están las lecturas exónicas, las lecturas de unión y las lecturas finales de Polián. Estos 3 tipos se utilizan para generar un perfil de expresión con resolución de bases para cada gen. A continuación se presenta la metodología para DataXec. En primer lugar, los tejidos o células para examen se suspenden en células individuales que estas posteriormente se incuban en el tapón de lisis para generar núcleos en bruto. Los núcleos resuspendidos se incuban por una versión mutada de la tramposasa TN5, la cual es hiperactiva y tiene como función el cortar el DNA en regiones de cromatina abierta. Así, se producen fragmentos de DNA que pueden estar libres de nucleosomas y o corresponder a regiones que tengan uno o más nucleosomas. Finalmente, estos fragmentos se amplifican y se secuencian. A continuación, procedo a explicar el contexto biológico de la formación de la memoria y el recuerdo. Primero, antes de comenzar con el contexto biológico, introduzco el concepto de engrama. El engrama es el conjunto de neuronas o circuito neuronal que se activa ante la percepción de determinada información, ya sea interna o externa. Como se puede ver en la imagen, en el eje X se hace referencia al tiempo, mientras que en el eje Y es el estado del engrama en cuanto a su actividad. La formación del engrama, que vendría siendo la parte donde dice encoding, codificación, implica el fortalecimiento de las conexiones entre un conjunto de neuronas que están activas. Estas están en color rojo. Esto durante o a lo largo de un evento. Mientras que la fase de consolidación que está abajito, se refuerzan las conexiones entre estas neuronas y esto implica el aumento de la probabilidad de que se pueda recrear este mismo patrón de actividad en un momento posterior. Esto permitiría recuperar la memoria con éxito. Además, el engrama puede volver a estabilizarse mediante un proceso de reconsolidación y volver a entrar en un estado más latente, como se ve a la derecha. Por lo tanto, un engrama puede existir en un estado latente o activo, digámoslo de alguna forma, entre los procesos de activos de codificación y recuperación. Estos son necesarios para formar y recuperar la memoria. Si lo vemos de esta forma, un engrama no es todavía un recuerdo, pero proporciona las condiciones necesarias para que surja un recuerdo. Originalmente se creía que el engrama era el lugar físico donde se formaba la memoria, pero hoy en día es bien aceptado que hay un subgrupo de células neuronales llamadas células del engrama, en donde ocurren todos los procesos moleculares que llevan a la formación de memoria a largo plazo. Dentro de los procesos moleculares involucrados en este fenómeno se destacan cambios epigenéticos. Considerando todo esto, recientemente se realizó un trabajo que aplica técnicas de secuenciación a gran escala para entender en detalle la accesibilidad al ADN, o perdón, DNA, y el transcriptoma de estas células en un modelo del ratón. El diseño experimental del trabajo de Marco y colaboradores del año 2020, en este trabajo se sometió a un grupo de ratones a un estímulo. Este estímulo consta de un leve choque eléctrico en las patas del ratón, además de la emisión de un sonido a través de un parlante en la jaula. Luego, ellos utilizaron biomarcadores para establecer las diversas fases. Estas son basal, early, late y recall, que se evaluaron en esa investigación. Finalmente, ellos procedieron a preparar las bibliotecas para RNA-seq y ATAC-seq. Como se ve en la imagen, está el estado basal, en el cual las neuronas no presentan una activación, ya que no están expuestas a un estímulo. Luego de 1 a 1,5 horas después de la exposición del estímulo, se colectaron muestras de cerebro para identificar las neuronas marcadas que se activaron durante la exposición inicial. A esto se le denominó fase de early. Después de 5 días, se extrajeron neuronas que fueron marcadas en el día de entrenamiento. Finalmente, de 1 a 1,5 horas después de la fase de late, se realizó la reexposición del estímulo y volver a colectar estas muestras. En base a esto, ellos plantearon un modelo sobre la accesibilidad de la cromatina, en el cual nosotros tenemos en esta imagen el estado basal, donde tenemos en amarillo los nucleosomas, la población de nucleosomas,
E1 hace referencia a un enhancer, y la secuencia que está en celeste, digamos, de alguna forma, es el promotor. En estado basal, los promotores de genes interactúan con el enhancer, que lleva una carga transcripcional represora, y por ende expresan bajos niveles de RNA mensajero. En la fase de early se conduce un evento de activación en el que el enhancer, que alberga la carga de activadores transcripcionales, se hacen más accesibles, pero al permanecer aislados no forman interacciones con los promotores genéticos respectivos. Por lo tanto, no hay una generación de RNA mensajero. Mientras que la fase de late, los promotores de genes se desplazan su interacción a estas regiones donde están estos otros enhancers que albergan estos motivos de activadores transcripcionales. Esta, digámoslo, reprogramación de los promotores enhancers da lugar a un aumento de la expresión génica que se le atribuye que permite la estabilización de la memoria. Finalmente, en la fase de Rical, las neuronas reactivadas del engrama utilizan un subconjunto de interacciones de promotor enhancer que se asocia con cambios transcripcionales implicados en el transporte del RNA mensajero ya generado a los compartimientos sinápticos y la posterior traducción de proteínas. Cabe señalar como punto importante que en esta investigación ellos no estudiaron los elementos transponibles. Antes de dar la relevancia de estos elementos transponibles, los paso a definir a continuación. Los elementos transponibles son secuencias que pueden moverse de manera autosuficiente dentro del genoma. Estos fueron clasificados por primera vez por David Finnegan en el año 1989, que los separó en dos clases. La clase 1, que vendrían siendo los retrotransposones. Estos se agrupan todos aquellos elementos transponibles que se transponen mediante la transcripción reversa de un intermediario de RNA. Mientras que la clase 2, que vendrían siendo los transposones de DNA, aquí se agrupan todos estos elementos que no requieren la retrotransposición y se pueden transponer directamente de DNA a DNA. A la izquierda, los transposones de DNA, estos se desplazan por el genoma principalmente mediante el mecanismo de cortar y pegar. Estos transposones de DNA codifican una enzima llamada tramposasa, que está en óvalos verdes, y esta cataliza el movimiento de los transposones de DNA. Además, la tramposasa entra en el núcleo y se une a los extremos de transposones de DNA en las repeticiones invertidas y directas, que se notan por sus siglas IR y DR. Esto es para extraerlo del genoma y luego el elemento de DNA ya extraído se integra en un nuevo lugar del genoma mediante la captura de objetivo. Para la clase 1 de los retrotransposones, esta se subdivide en la subclase 1 o LTR retrotransposones y la subclase 2 o no LTR retrotransposones. Para efectos prácticos de esta presentación, se describe el mecanismo de acción de los retrotransposones de repetición terminal larga, ya que en sí los mecanismos de acción son muy similares. Estos se desplazan por el genoma mediante el mecanismo de copiar y pegar. Los retrotransposones codifican la integrasa, que vendrían siendo los óvalos rasados, y proteínas de glicosaminoglicanas, que vendrían siendo los círculos grises. Las proteínas GAG forman partículas similares a la de los virus, en la que capturan el RNA mensajero de los retrotransposones. Luego, en la transcripción inversa de los RNA mensajeros virales, esta se produce similar a la acción de los virus, en la cual genera los intermediarios de DNA. Esta reacción tiene lugar en el citoplasma y los intermediarios de DNA están asociados a integrasas que emergen de las partículas y se importan al núcleo para integrarse en esta nueva ubicación del genoma. Independiente de la clase de transposón, se han vinculado roles de regulación de genes a ellos. Entonces, los TEC como elementos reguladores del genoma, bueno, los transposones ubicados antes de los genes codificadores de proteínas son capaces de actuar como promotores, ya que se han encontrado TECs que contienen ese motivo para una gran cantidad de factores de transcripción, sobre todo en los SINEs. Además, los LINEs y SINEs
igualmente tienen la capacidad de actuar como nuevo sitio de inicio de transcripción con sus siglas TSS. Sign lines son retrotramposones no LTR, y en esta imagen se aprecia que el signs, al albergar este motivo se le une a él el factor de transcripción. Con esto, hacia la derecha, él puede promover la transcripción y tendría un rol este sign como de un enhancer. Esto alteraría el sitio de transcripción que está más a la derecha, por lo tanto se transcribiría el retrotransposón, mientras que a la izquierda de la imagen puede provocar una inhibición de la transcripción, promoviendo la formación de heterocromatina, que vendría siendo la compactación por medio de los nucleosomas de la secuencia de DNA. En base a lo dicho anteriormente, se plantea la siguiente hipótesis. Los elementos transponibles participan como agentes reguladores en la formación de memoria y recuerdo del ratón. Para lograr esta hipótesis, se plantean los siguientes objetivos. Como objetivo general está el identificar qué elementos transponibles se expresan en la formación de memoria y el recuerdo del ratón con un enfoque multiómico. Este objetivo general se divide en estos objetivos específicos, cuáles. El primero es analizar los datos de RNA-seq para predecir los elementos transponibles expresados. El objetivo 2 sería analizar y procesar los datos de ATAC-seq para identificar zonas enriquecidas de heterocromatina y eucromatina. El objetivo 3 es confirmar la expresión de ETs mediante la correlación de ETs predichos con las zonas enriquecidas de ATAC-seq para identificar ETs expresados en regiones de eucromatina. Finalmente, el objetivo 4 sería analizar la expresión de ETs a lo largo del proceso de formación de memoria. En cuanto a los materiales que se tienen, primero los datos a utilizar en este trabajo están públicamente disponibles en la base de datos de GEO, y los datos disponibles son tanto de RNA-seq, que vendrían siendo 12 muestras, como de ATAC-seq, 14 para ellos, y estos provienen del modelo del ratón. Para cada tipo de secuenciación hay muestras en la condición basal, early, late y recall. Además, como hardware, este proyecto se llevará a cabo en el computador EXA del doctor Gonzalo Riadi, y este computador cuenta con 128 procesadores y 256 GB de RAM. En cuanto a la metodología, a continuación se presenta el diagrama de flujo del proyecto, en el cual los cilindros de color verde representan las bases de datos, los rectángulos celestes simbolizan los software a utilizar, y las figuras de color amarillo hacen referencia a los archivos input y output. Los rectángulos en rojo engloban los diversos objetivos a lograr. En el objetivo 1, a partir de la base de datos de UCSC, que vendría siendo el navegador genómico de la Universidad de California de Santa Cruz, en esto se descargan los archivos de genoma y anotación de músculos, mientras que desde la base de datos de GEO, por su sigla Gene Expression Omnibus, se obtienen las muestras de RNA-seq y ATAC-seq. Para el objetivo 1 se trabaja con las muestras de RNA-seq, y en este proyecto se utilizará con dos software para el análisis de TS a partir de datos de RNA-seq: T-Candidates y Squire. T-Candidates tiene como por función predecir la posición en el genoma de los TS que se están expresando a partir de datos de RNA-seq. A partir del archivo de anotación, el cual contiene los TS predichos, se puede proseguir con el análisis de expresión diferencial, pudiendo evaluar la participación que tienen los TS en la represión del genoma. Pero la principal limitación de T-Candidates es que no estima niveles de expresión de los TS. Por esto se utilizará Squire. Resultados preliminares, que aún no han sido publicados por nuestro laboratorio, indican que Squire tiene más falsos positivos que T-Candidates. También, una utilización de ambas herramientas entregaría mejores resultados que por separado. Este es un aspecto importante de considerar, ya que T-Candidates no posee una etapa para generar los conteos. Bueno, este procedimiento se realizará con el software BedTools, utilizando como entrada el archivo que contiene los candidatos de ETS, que vendrían siendo uno de los archivos generados por T-Candidates, con el archivo de conteos generados por la herramienta Squire. Con esto se obtendrá un archivo de conteos que contemple los TEs que se encuentren en ambos software. Mientras que para el objetivo 2, desde la base de datos GEO, se descargan los RIPs de ATAC-seq
y estos se proceden a mapear en el esquema de referencia de músculos con el software, Bowtie 2. Una vez realizado el mapeo, se generan los archivos SAM, los cuales son formateados con la herramienta SAMTools, la cual nos proporcionaría archivos BAM ordenados e indexados. Estos archivos BAM se utilizan en el software Mac3, y con esto se espera encontrar regiones de eucromatina y heterocromatina. Finalmente, para el objetivo 4, con el archivo de conteos que almacena los datos de test presentes en Tcandix como Squire, que se lograron, entre comillas, en el objetivo 1, y el archivo que contiene las regiones de eucromatina y heterocromatina del objetivo 2, se utiliza VevTools para identificar el entorno de cromatina de los tests. Al generar este archivo final, se utilizará R para el análisis de expresión diferencial por medio de la librería DSECDocs. Además, con IGB se pretende visualizar en la región del genoma donde se ubican estos elementos transponibles. La carta GAN propuesta por este proyecto se presenta a continuación, la cual, el objetivo 1, que es analizar los datos de RNA-seq para predecir los test expresados, tiene una duración de 8 semanas, y esta se constituye por 6 tareas. Para el objetivo 2, que es analizar y procesar los datos de TrackSeq para identificar zonas enriquecidas, esta tiene una duración de 6 semanas y está constituida por 2 tareas. Para el objetivo 3, esta tendrá una duración de 6 semanas y se constituye de 2 tareas. Finalmente, para el objetivo 4, que es el análisis de expresión de ETS a lo largo del proceso de formación de memoria, este tendrá una duración de 3 semanas y se constituye por una tarea. Finalmente, la redacción del informe y la presentación final, esto se hará en paralelo a lo largo de las 17 semanas, y la redacción del escrito tiene una duración de 13 semanas, mientras que las correcciones del escrito y la presentación final tendrá una duración de 4 semanas. Eso ha sido mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Javier. Te demoraste casi los 20 minutos, o sea, casi perfecto en el tiempo. El tiempo son 20 minutos, pero no tienen que ser estrictamente 20 minutos. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. Yo diría que en cuanto a menos, tratar de que no sea demasiado menos. O sea, tratar de que sea 17, 18. En cuanto a más, yo creo que lo máximo debería ser 25. Si alguien se desajusta demasiado del tiempo, igual no es tan terrible. Siempre y cuando no duplique el tiempo o no lo haga en un tiempo demasiado corto, ¿no? Pero bueno, la idea es 20 minutos y después vendrían lo que son las preguntas. Y el tiempo de las preguntas sí se puede demorar una cantidad según qué tan preguntón sea el informante, aunque yo en algún momento dado ya trato de parar si me doy cuenta que está exagerando en las preguntas, entonces voy tratando de parar el tiempo. Ahora, me gustaría saber por parte de ustedes, o sea, lo que quisiera es que nos fijáramos aquí más que en los contenidos, que nos fijemos en la formalidad de la presentación, en la formalidad de lo que ustedes, de la parte formal de la presentación. Algo que ustedes consideren que está bien, algo que consideren que está mal, para ir conversando sobre las presentaciones como tal. ¿Alguien quiere decir algo? Yo quisiera decir algo. Sí. ¿Se puede? Sí. Javier, Sí. debo decir que me gustó tu presentación, aunque la encontré un poquitito rápida. De repente era harta información. Claro que si estás en el tiempo, era como de esperar de que tú tuvieras que apurar. Pero me Sí. gustó. Gracias. ¿Ya? Yo también tengo algo que decir. Sí. Ay, no sé si es por como mi señal o algo, pero habían algunos esquemas que yo no alcanzaba a distinguir bien las letras.
que no sé si Por es por ejemplo, la ¿en cuál? resolución de la imagen, en los del principio, mira, no. Ya, eso sí se ve bien. Ese también, creo que era ese. En ¿Ya? mi pantalla al menos yo no alcanzo a distinguir, por ejemplo, lo que dice abajo de epigenómica. Creo que dice elementos reguladores, Sí, acetilación de acetilación histón, de... metilación de ADN, RNA, etc. Ah, ya. ¿Pero eso lo hiciste tú o es como un No, acá está. pantallazo? Ah, Es una imagen de un Twitter de Rocha. Entonces que encontré esta igual no imagen. necesita mucho trabajo. Bueno, es que yo soy súper toc para estas cosas, es solo por eso, es como hacerlo tú y para Ujú. que no se vea, porque en verdad al compartir se ve así como que a mí me costó leerlo. Sí, Claro. yo lo tengo señalado aquí, es una de las cosas que debemos... A ver, en el caso de esta figura, es una figura que tiene más información de la que realmente Javier quiere transmitir, porque Ujú. es una figura que él sacó de alguna parte. El problema de sacar la figura de alguna parte, y es lo que pasa en esta figura, es que no queda con buena resolución, queda con una resolución limitada. Entonces, los carteles más pequeños, la verdad es que se ven, pero nublados, se ven como desenfocados y ese es el problema de una figura como esta. A ver, en el caso de esta figura en particular no es tan grave, porque en el fondo eh, la intención de la figura es prácticamente ilustrar los distintos enfoques, ¿verdad? Sí, las Ómicos, distintas ciencias ómicas. claro. Entonces, las letras que quedan en pequeños, la verdad es que no están hechas como tal para que sean tan importantes de leer. Pero igual, siempre uno debería tratar en una presentación de que no pase esto. Debería tratar de que no quede cosas escritas, que no queden figuras que se perciba que tienen baja resolución y que no queden carteles que realmente no se pueden leer. Perfecto. ¿Ok? Entonces, lo ideal es, a ver, si yo fuera a decirte algo de esta figura, yo pondría otra figura. En fondo, lo que tú quieres transmitir se puede poner en otra figura que no tenga este problema. Porque hasta Ujú. la figura te sirve para lo que tú quieres, pero lamentablemente la fuente no la tiene con buena resolución, entonces no se ve bien en la presentación, eh, y aparecen carteles que no se pueden leer, pero además también las mismas figuras que están dentro de los cuadros no están con buena resolución y se nota. O sea, el fragmento de ADN no está con buena resolución. Si tú ves la parte de transcriptoma, también aparece con mala resolución, y no se ve bien. Desde el punto de, tampoco te quiero decir que sea fundamental. Si tienes poco tiempo y tienes más cosas que cambiar, esto es lo último que yo cambiaría. ¿Está bien? Ok. Porque Sí, tampoco es que sea una figura que esté... a ver, si tú estuvieras interesado en que realmente sí se viera lo que está ahí, entonces sí sería fundamental cambiarlo porque no está bien. ok. Con eso de las letras pequeñas, por ejemplo, ve a la diapo 10. Aquí pasa lo mismo, ¿ves? Mm, Tú tienes puesto una figura donde hay distintos elementos ujú. y claro, uno se acerca y enfurruña los ojos un poco y lo puedes leer. Pero realmente no se ve bien porque está muy pequeño lo que está escrito dentro. Entonces, eso uno debe evitarlo en la figura. O sea, o poner la figura más grande, pero el problema es que acá, que si la pones más grande, no va a tener buena resolución. Entonces, hay veces que lo que uno puede hacer es tomar una figura y sobre la figura colocar tus propios carteles Claro, para etiquetas, que, claro. para que se vea mejor. Y eso en la diapo 20,
que es una de las últimas o la última, o una de las últimas. Acá, acá sí está puesto, yo creo que sin necesidad. O sea, tú quisiste poner todo lo que era el diagrama de flujo en un solo lugar, pero realmente las letras te quedan pequeñas. Cuando no hay necesidad de que queden pequeñas. De varias maneras. Una, tú puedes ponerlo en varias diapositivas, pero si tú quieres que todo aparezca en una diapositiva, estás poniendo una figura, un diagrama que es vertical en una diapositiva que es horizontal. Claro. Si tú tratas de transformar esta figura hacia una horizontalidad, yo entiendo que vas a tener que modificar la figura, que tendrías que modificar la figura, probablemente a como está en el texto. En el texto tú la tienes puesta así, y después cuando la pasas a la diapositiva, tener que estarla modificando es una lata. Pero esta sí es una figura que tú quieres que se lea. Sí. Entonces, se puede leer gracias a que estamos sentados frente, cercanos a la computadora. Pero si fuera si tú estuvieras exponiendo en un aula, no se vería bien. Perfecto. ¿Sabes? Entonces, esta figura sí yo le cambiaría algo. Yo cambiaría, o pondría esto en varias diapos, o pondría en una sola diapo, pero buscando más horizontalidad que verticalidad, pero con el objetivo final de que las letras se vean, que las letras queden más grandes. Sí. Está muy bien la escala de colores, que tú le explicas muy bien, eso ayuda a organizar. A mí me gusta mucho el tema de las escalas de colores porque visualmente es algo que ayuda. Pero el tamaño de las letras debería ser más grande. Entonces, todo eso en función del tamaño de las letras. ¿Y cuál es la moraleja de esto? Bueno, cuando hagan las diapositivas, fíjense en el tamaño de las letras que ustedes ponen. Todo lo que ustedes ponen escrito se supone que es para que se lea. Entonces, no se ve bien en una presentación que aparezcan letras que no se lean. Que aparezcan ahí, pero que visualmente el que está escuchando esté pasando trabajo para leerlas. ¿Ok? ¿Algo más que quieran señalar? Mira, con respecto a... Tú empiezas con una tabla de contenido. Sí. A mí eso me gusta mucho. Me gusta mucho, eso ayuda a organizar. Estás mostrando lo que vas a exponer y en este caso la diapo te quedó muy bonita. Esta diapo te quedó muy bien. O sea, si tiene un buen contraste entre las letras tienen buen tamaño, la figura capta la atención. Es bien bonita esta diapositiva. ¿Ok? Yo les aconsejo que usar tabla de contenido es una cosa positiva. No es obligatorio, pero es algo agradable en una presentación. Les aconsejo también que mantengan los números de las diapositivas como hizo Javier, así a la derecha abajo, porque eso va a permitir que cuando te hacen preguntas, tú puedes indicarle a la persona a qué diapo debe ir, como acabo de hacer yo con Javier. Yo le dije a Javier que fuera a la diapositiva 20, que fuera a la diapositiva 10, y eso lo pudo hacer fácil gracias a que él colocó los números. Si no se colocan los números, entonces el evaluador te va a tener que decir, oye, ve a la diapo una que está cerca del final. Y ahí vas a empezar a buscar, a ir para adelante, a ir para atrás. Mientras que si colocas los números debajo, se sabe exactamente a dónde hay que ir. Lo que hiciste en la diapo 6, eso estuvo, a mí me gusta eso también, eso que hiciste también. Dos cosas acá. Javier expuso los contenidos casi siempre mostrando figuras. Y eso es algo que se agradece en una presentación.
Cuando tú expones en una presentación, tú partes de un texto y el texto está lleno de letras, pero cuando tú llegas a una diapositiva es mucho más atractivo, mucho más interesante colocar figuras. En este caso, Javier fue hablando de lo que está pasando aquí en la figura A, B y C, y fue entrando cada figura una por una. Y eso también ayuda ayuda también a la presentación. Eso a mí me gusta bastante. Yo creo que es algo que uno puede adoptar sin exagerar. O sea, hay veces que uno llena la diapo de demasiados clics y entonces es casi un clic para todo. Pero este no fue el caso. En este caso, él habló de un proceso que primero dijo una cosa y está la imagen de lo que está en A, después con un clic él muestra lo que está en B y después con un clic él muestra lo que está en C. Él pudo haber puesto esto con una lista donde te tuviera puesto este es el proceso y escrito. El proceso A consiste en esto, esto y esto. Proceso B consiste en esto, esto y esto. Proceso C consiste en esto, esto y esto. En una presentación es mucho más interesante verlo así, verlo con una figura, que verlo con un texto. Porque cuando te ponen un texto, la persona está hablando y tú al mismo tiempo estás leyendo, porque para eso te pusieron el texto. Te pusieron un texto y casi es como leer un subtítulo de lo que te estaba hablando la persona. Siempre va a ser más cansón, siempre va a ser más pesado para la persona que está escuchando que te coloquen textos enormes o que te coloquen mucho texto en vez de figuras. En este sentido, la presentación en general de Javier a mí me gustó bastante por eso, porque tiene mucha figura y te va conduciendo todo con la figura. Además hay otra cosa también que es importante con el tema de los textos. Cuando tú expones, tú debes colocar imágenes que te ayuden a recordar. En la presentación, ahora como estamos en modo pandemia, no se percibe tanto, porque uno está en su casa y tú podrías tener hasta una hoja con todo anotado y leer un poco, etcétera. Pero en una presentación, si te vas a parar frente a un auditorio, no se ve bien que uno esté leyendo. Entonces, uno debe usar las diapositivas como un mecanismo, como una herramienta para recordar de lo que uno debe hablar. Si todas tus diapos son conglomerados de letras, eso no te permite recordar nada, porque las letras no se distinguen unas de otras, entonces no vas a poder distinguir una diapo de la otra. Mientras que si tú colocas figuras, la figura, además de ser ameno para el que lo está viendo, también es ameno para el que está exponiendo, porque entonces el que está exponiendo sabe que cuando, en el momento que él observa el ratoncito, él debe hablar entonces de determinado texto que ya ensayó varias veces y que por eso vendría más fácil a su memoria. Pero si tú vas diapo tras diapo colocando letras, entonces eso va en contra de que recuerdes mejor lo que tienes que decir. Entonces, las letras en general, a ver, uno tendría una tendencia a colocarlas porque uno dice, bueno, si se me olvida, mejor la leo, pero realmente lo ideal sería no hacerlo. Lo ideal sería colocar figuras y tratar de que en los ensayos uno asocie un texto a la figura que estás mostrando. O sea, que cuando tú muestres una figura, a tu mente venga un texto determinado que te está haciendo recordar esa figura. Entonces, como tal, estás usando la figura también como una herramienta para ayudar a tu memoria. Y bueno, esto mismo que hiciste aquí en la diapo 6, también en la diapo 8, también vas poniendo gradualmente para describir el esquema del diseño, vas poniendo primero lo que pasa a la izquierda, después un pasito más, después lo que pasa después y así hasta el final. Eso también fue agradable de ver porque estás poniendo con figuras un proceso en vez de colocar una lista de letras.
es mucho más interesante verlo en figuras y además exponerlo así gradualmente. Entonces eso a mí me parece que estuvo muy bien en la defensa, en la exposición. Por aquí me preguntan, ¿cámara encendida o apagada en la exposición? Yo o sea, no, a ver, ¿cómo decirlo? A mí el tema de la cámara encendida o apagada me es indiferente. Pero a veces es un poco, a ver, cuando estamos reunidos 3 o 4 personas, y además el centro de la exposición es una persona que está exponiendo, no se ve bien, no se ve muy bien que esa persona que es el centro esté con la cámara apagada. Es mi impresión. No con esto quiero decirle que hay una obligación de estar con la cámara encendida. Pero me parece que ya el día de la exposición vamos a estar 3 o 4 personas. Y de esas 3 o 4 personas, lo más seguro es que todos estemos con la cámara encendida, entonces el estudiante va a ser el único que va a estar con la cámara apagada, que es el que expone además. O sea, durante la exposición no creo que sea relevante porque se están exponiendo las diapositivas, pero sí a la hora de hacer preguntas, me parece que es más lógico que esté con la cámara encendida, porque sería el único probablemente que esté con la cámara apagada. Todos los demás vamos a estar con la cámara encendida. Por eso yo, ¿qué les aconsejaría? Que estén listos para encender su cámara si fuera necesario. Ahora, no es obligatorio, y en caso de que a alguien se le ocurriera exigirlo, yo siempre voy a defender el derecho que ustedes tienen a apagar sus cámaras cuando ustedes quieran, ¿okay? Porque eso es un derecho de cada uno. Pero tómenlo así. O sea, piensen que están en la actividad donde ustedes son el centro y que sean los únicos que sean el único que estén con la cámara, la única que esté con la cámara apagada. Entonces, ¿algo más sobre la presentación de Javier o alguna duda que les piensen que estamos en esta sesión para aclarar dudas, para un poco hablar, piense en su presentación viendo la presentación que vimos ahora y le pueden surgir dudas? ¿Algo más que hayan visto en la presentación de Javier que pueda generarle algún tipo de duda o que quieran consultar? Bien, entonces voy a buscar algunas otras cosas que yo pueda tener por acá. A ver. Listo. Bien, algunos detallitos voy a compartir ahora yo pantalla. Bien, algunos detalles más que deben tener en cuenta. El uso de los colores. El tema de las tablas y figuras con letras muy pequeñas, que eso ya hablamos de eso. Que demasiadas letras no ayudan a recordar las ideas, es algo que también hablamos.
Y esto también que es muy importante, que los temas que pueden generar preguntas. Vamos a hablar de esto. Otro detalle, en el caso de Javier, Javier no usó puntero. ¿Por qué no usaste puntero, Javier? ¿Porque no pudiste usarlo? No tenía el complemento, sé que hay un complemento, creo, para las presentaciones, para usar el puntero. Es que tampoco sé, ¿va a ser por Zoom la defensa? Sí. De hecho, Ya. este link es el que ya yo voy a dejar para... Yo puse este link que fuera esto continuo, así, que pueda usarlo para muchas sesiones. Y entonces siempre va a ser en este link. Entonces va a ser siempre aquí en Zoom. Sí, sé porque Zoom tiene puntero. Es que al no saber qué herramienta para la reunión íbamos a utilizar, no sabía si incluir Pero, el puntero o no. pero entonces pusiste en PowerPoint, ¿no? No, ¿cómo se llama esto? Google Docs. Ya, y esa herramienta no tiene su propio puntero. No tendría que instalar el complemento. O, por ejemplo, acá PowerPoint yo tengo este puntero, ¿verdad? Normal. Perfecto. Bueno, el detalle del puntero es que hay veces que, sobre todo cuando uno está señalando, cuando hay cosas que uno está explicando, hay veces que es muy importante o ayuda mucho tener el puntero. Entonces, traten de ver si es que se puede, si es que lo pueden tener en el momento de la exposición, ¿no? Bien, con respecto al uso de colores. Hay cosas en los colores que a veces molestan bastante y hay que tener cuidado. Por ejemplo, esto es una combinación de colores muy molesta porque los colores contrastan mucho. No es adecuado para una presentación. O esta es peor aún. Esto es casi como, miren cómo se puso mi rostro, se puso rojo de ver esta presentación. ¿Verdad? Esto también molesta porque el fondo no ayuda a que se lea lo que está escrito ahí. Entonces, yo estoy poniendo estos ejemplos que estoy poniendo acá son exagerados. Son muy exagerados, ¿no? Hay veces que uno hace cosas no tan exageradas que también molesta. O sea, hay veces que los colores que se eligen, yo les recomendaría que el fondo de la diapositiva siempre sea algo modesto, siempre sea algo que no resalte demasiado, que tenga un color muy, no sé, un color que permita tener un contraste bueno con lo que está en el fondo. Si tu fondo es blanco o un color claro, entonces las letras que sean oscuras, que se lean bien. Y si tu fondo es oscuro, entonces contrastarlo con letras claras, pero siempre usando colores más modestos, nunca colores escandalosos, nunca colores que no se van bien. Lo mismo yo les recomiendo cuando ustedes hacen figuras, por ejemplo, en BMD o en PyMol, o figuras en el programa que sea, siempre a la hora de elegir los colores, tratar de elegir colores serios y resaltar más con los colores lo que tú quieres señalar. Por ejemplo, si uno está representando unas moléculas dentro de un sitio activo, generalmente conviene la molécula, que es lo que tú quieres resaltar, que tenga un color vivo, puede ser un verde, un amarillo o un morado, y el fondo, que es la proteína, que tenga un color más modesto, que sea un color gris, para que resalte más el ligando, que es el centro de lo que tú quieres destacar con respecto a la proteína. Y no lo contrario. Por ejemplo, lo contrario sería que tú coloques la proteína de un color verde o un color morado y al ligando lo coloques gris. Entonces, en ese aspecto te va a costar mucho trabajo ver bien al ligando porque está mucho más opaco que el fondo. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, no solamente en las figuras de los fondos de pantalla, sino también en las mismas figuras que uno prepara. Que los colores que uno elija cuando uno hace la figura sean colores más bien serios, y si algo resalta es porque tú quieres llamar la atención, es porque tú quieres que eso llame la atención. Esto lo coloco para ilustrar el caso donde colocas algo que no se puede leer. Por ejemplo, aquí, imagínense que yo estoy haciendo una exposición y yo coloco esta tabla.
si yo coloco esta tabla, a pesar de que no tiene mala resolución, es muy difícil de leerla. Además de que está muy cargada. Tiene muchas cosas, es imposible leer todo esto. Y además, es imposible leer todo lo que está en esa leyenda. Es tremendamente largo. Entonces, cuando uno está en una exposición, uno debe evitar este tipo de cosas. Esto por dos razones. Uno, por lo que les había dicho antes de la letra muy pequeña, pero también es demasiada información en una diapositiva. Uno debe tratar de no rellenar tremendamente la diapositiva de información, a no ser que uno la vaya dosificando, que uno vaya colocando la información poco a poco hasta armar un esquema total que muchas veces es deseable para que todo aparezca en una diapositiva. Pero hay que tener cuidado con eso. O sea, hay que tratar de no sobrecargar demasiado de información y que además que esa información aparezca de una manera tan difícil de leer o de entender para la persona que está siguiendo tu presentación. Acá lo mismo. Aquí tenemos un montón de cosas, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, es difícil poder leer los números de los residuos que están representados acá. Por ejemplo, aquí tenemos unas estructuras de unas proteínas con ligandos y los residuos aparecen con sus números, pero es imposible leerlos. Es imposible leer también lo que aparece en estos gráficos en el eje de las X y en el eje de las Y. Es imposible leer eso. ¿Por qué? Por el tamaño que se están colocando las figuras. Si yo quiero presentar esto, entonces debo colocarlo en unos tamaños adecuados, debo distribuir las cosas que están aquí entre varias diapositivas de manera que los tamaños de todo me quede más grande para que entonces se pueda leer efectivamente lo que está escrito aquí. En el tema de los gráficos es fundamental. En el tema de los gráficos no es correcto presentar un gráfico sin que se lea, sin que se entienda qué es lo que está en el eje de las X y qué es lo que está en el eje de las Y. Cuidado con eso, que eso sí es un error que ocurre bastante. Si usted presenta gráficos, que se lea bien, como está en este, por ejemplo, que se lea bien lo que está dicho acá. Y acá voy a usar esta diapositiva también para ilustrar lo que ayuda al uso del puntero en muchas situaciones. Por ejemplo, si yo tengo una diapo como esta, imagínense que la diapo sea esta y que está hecha correctamente, que se lee todo, y yo tengo que hablar de distintos elementos de acá. El puntero realmente ayuda demasiado a encontrar dónde está cada cosa que yo quiero señalar. O sea, dónde estoy ubicando a la persona que está viendo mi presentación. Es particularmente importante cuando tengo diapositivas más cargadas de lo habitual. ¿Ok? Sin el puntero, sería difícil para mí conducir a una persona en dónde están las cosas que yo quiero mostrarle. Y aquí, bueno, les pongo acá el ejemplo de una diapositiva donde tengo un párrafo lleno de cosas, donde yo suponga que voy a hablar aquí del ciclo celular y voy a exponer lo que es el ciclo celular con esto que está aquí. Ya, aquí está escrito todo, quizás lo que yo quiero decir, pero para una persona que me está escuchando es tremendamente difícil seguirme. Y además para mí también es difícil decir todo esto sin leer. O sea, yo voy a tener que leer, o lo puse para leer, lo cual se ve mal, y eso realmente no es correcto ponerlo así. No es agradable para la persona que está escuchando la presentación y tampoco es muy agradable para la persona que está exponiendo porque esto no te ayuda mucho a recordar lo que tienes que decir y no te va a quedar más remedio que ponerte a leer. Mientras que acá tenemos la imagen perfecta para el ciclo celular. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo algunas cosas escritas, pero tengo una imagen que me permiten ver a mí las distintas partes del ciclo celular que yo quiero exponer. Entonces, siempre va a ser mucho mejor, siempre va a ser mucho más agradable poner este tipo de figura que colocar los textos como estaban acá. ¿Ok? Ojo que cuando una persona está exponiendo, muchas veces tiende a hacer esto porque quiere recordar lo que tiene que exponer. Pero realmente esto,
con un buen entrenamiento te permite recordar mejor. Porque si tú ves aquí están los componentes del ciclo que tú tienes que describir, entonces tú los tienes representados y con el esquema puedes ir más o menos haciendo un seguimiento de lo que tienes que decir sin que se te olvide ningún elemento. Bien, esta diapo la pongo para que caigamos en una cosa que es muy importante y de la que no hemos hablado todavía. Supongan que a ustedes les toca exponer un tema sobre el cual tienen una teoría que ustedes ya señalan en su presentación. Y ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, este tipo de cálculo viene de esta teoría y aparece acá. Y colocamos estas ecuaciones como ejemplo de lo que ustedes podrían poner. Bien, ¿qué sucede con esto? Que al ustedes colocar esto en una presentación, el informante que está viendo su presentación les podría entonces preguntar, oye, explícame por qué esa derivada que aparece a la izquierda es equivalente a la de la derecha. Explícame esto que me estás mostrando. Y puede ser que usted no lo sepa. O sea, me refiero a que no debo colocar en las diapositivas aquellos elementos en los cuales yo no quiero meterme a estar explicando, a no ser que sean tremendamente esenciales. O sea, ¿a qué me refiero? Si hay algo que tiene que ver con mi tesis y que yo no me lo sé, no lo domino bien y que es complicado para mí y no es tan central, lo mejor es no colocarlo en la presentación porque te podría motivar preguntas por parte del informante. Aquello que yo no quiero que se destaque y que no es tremendamente central, es mejor no colocarlo si es complicado para mí explicarlo. Todo lo que yo coloque en la presentación puede generar una pregunta del informante. Entonces yo debo tratar de que el informante no me haga preguntas complejas, porque si me hace preguntas complejas de cosas que yo no me sé, entonces yo no voy a saber responder. Entonces, a no ser que sea algo tremendamente central, a no ser que sea algo que no puedes evadir, que realmente tienes que dominar porque es muy central en tu trabajo, uno debe tratar de evitar colocar cosas que a uno le son enredadas, cosas que uno no quiere que realmente me pregunte. No pueden olvidar que después de la exposición van las preguntas. Las preguntas también son evaluadas y de hecho las preguntas lo que muestran es si tú dominas el tema o te lo aprendiste de memoria. Si tú dominas el tema, tú vas a ser capaz de responder las preguntas o vas a ser capaz de tener algún tipo de respuesta que convenza con respecto a las preguntas. Si no, entonces lo que se va a mostrar, bueno, está bien, tuvo una buena exposición, pero cuando tratas de ir más allá, no llega a realmente a demostrar que domina el tema. Eso es lo que puede suceder. Entonces, todos aquellos elementos que son confusos, que son enredados y que no son centrales, es mejor no mostrarlos para que no activen posibles preguntas del informante. Algo más. Si hay algo que puede resultarles importante, pero que ustedes no quieran mostrar, pero que ustedes consideran que sí podría ser importante, mi consejo es que tengan diapositivas auxiliares. Esas diapositivas auxiliares no se muestran en la presentación. Se preparan por si me preguntaran. Esas diapositivas auxiliares pueden ser un poquito más informales. No se necesita que estén tremendamente preparadas, sino ustedes lo usan como un material auxiliar, donde está mostrando que se preocupó por ese tema y que quizás no lo domina del todo, pero sabe que es un tema importante y lo tuvo en cuenta. Se ve mejor eso a que yo coloque cosas que no me sé dentro de la presentación. ¿Ok?
¿Alguna duda? No de mi parte, profe. Bien. ¿Algo más? Si no hay más dudas, entonces terminamos por hoy. Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿El evaluador para la defensa también es el profesor informante o hay alguna mesa evaluadora? El evaluador es el informante. El profesor informante. Ah, ya. Ok. ¿Ok? A ver, a la presentación final estaremos el informante, los tutores y yo. Todos podemos evaluar. Ahora, yo normalmente soy neutral. Yo me comporto neutral. Puede ser que pueda hacer, que haga alguna pregunta X que me motive, pero generalmente con un carácter neutral. El informante es la persona que hace la evaluación, ¿verdad? Y ya viene con una valoración porque ya se leyó el documento que ustedes le enviaron. El informante puede venir también con preguntas del documento y eso también es algo que ustedes deben saber. Y además, el tutor también podría hacer preguntas. Ahora, en general, como yo les decía cuando empezamos el ramo, si el tutor viene con una buena opinión de ustedes, es difícil que algo salga mal. Porque el tutor lo defiende, por ejemplo, que si algo sale mal, el tutor entonces dice, bueno, igual salió, hay algunos detalles que hay que pulir, pero que se van a ir puliendo con el tiempo. Porque en el fondo, proyecto de memorias es como darte una visa a que pases a hacer la memoria. Entonces, el tutor está interesado en darte esa visa si considera que vas a ser un buen elemento para hacer su trabajo. Entonces, quizás tengas algunas debilidades en cuanto a la teoría de lo que estás haciendo, pero el tutor realmente piensa que eso se va a ir corrigiendo con el tiempo. Entonces, es difícil que te vaya mal. El problema es cuando sucede que el tutor llega molesto porque algo no funcionó, que el tutor llega contrario, cosa que se da poco porque yo trato por todos los medios de ir manteniendo bastantes mensajes durante todo el ramo para que si alguien tiene algo malo que decir, lo diga inmediatamente. Pero a veces ha pasado eso, no al final últimamente no pasa nunca pasa al final, pero sí a mediados del ramo de que ha habido un problema serio entre tutor y estudiante y ha tenido que cambiarse toda la tesis en algún momento. Pero si eso no pasa, entonces lo más seguro es que no haya problemas al final. Pero aún así, hay que hacer un buen papel, hay que hacer una buena exposición, por supuesto, para o sea, no hacer una cosa terriblemente mala, porque ahí sí todo sale mal. Yo también, o sea, la pregunta que me hacían ahí es que si yo también puedo hacer preguntas, yo también puedo hacer preguntas, pero no hago muchas. No hago muchas preguntas. Si hiciera alguna pregunta, también la hago siempre tratando de ser neutral. Yo entiendo un poco cuando tengo algo al frente. ¿A qué me refiero? Si yo veo que las cosas no están saliendo bien, yo prefiero no hacer preguntas. Yo generalmente hago preguntas cuando yo realmente tengo una curiosidad y veo que las cosas, que la pregunta realmente no va a ser un problema como tal. Entonces, por mí no se preocupen. Por mí no se preocupen porque yo no voy con carácter de evaluador. Yo voy como organizador. ¿Ok? Más que nada, preocúpense por el informante. Y también es importante que en los ensayos ustedes le pidan al tutor que les diga posibles preguntas que él crea que les pueden hacer. ¿Ok? Eso también es algo que ustedes pueden hacer. Tratar de prever qué tipos de preguntas podrían surgir durante
durante la exposición. Ah, por supuesto, yo no hago preguntas, excepto en los casos donde yo soy el informante. Recuerden que yo soy informante de algunas tesis. En ese caso sí, yo soy el que tiene que hacer las preguntas y la evaluación. Para los que me tienen de informante no vayan a pensar que no van a ser evaluados. Ahí sí yo tengo que hacer preguntas porque es mi responsabilidad. ¿Está bien? Pero bueno, en general, esto... eso es lo que va a pasar. ¿Alguna duda más? Ok, entonces, recuerden que yo en algún momento dado les voy a enviar ya la fecha que yo propongo como definitiva de defensa. Y si ustedes consideran que está ok, perfecto. Si no, si ustedes consideran que deben tener algún atraso, lo escriben a todas las personas involucradas, porque ya la defensa final va a ser algo que es involucrado entre el informante, el tutor y ustedes y yo. Cada uno de ustedes y yo, cada uno con nuestros horarios. Entonces, repito, ustedes pueden postergar eso. Y claro, ahí el que tiene que buscar entonces la manera de ajustar, de que todo no se solape, porque ese sería el problema. Si todo se va para la última semana, yo tengo que buscar horarios donde todo no puede ser el viernes, porque no cabe. Y además, el viernes es el último día. Es el último día y todo el viernes sería un caos. Pero en principio, aquellos o aquellas que consideren que ya no les falta tanto y lo tienen, yo les aconsejo que lo hagan en la fecha que les voy a decir, porque así terminan el ramo y se dedican a otras cosas. Pero esa elección va por parte de ustedes, porque, digamos, no hay por qué adelantarse si hay alguna duda de que las cosas pueden salir mal. Entonces, el viernes 16 de julio, ¿es feriado? Ah, ya. Bueno, entonces ese viernes no se puede. Toda esa semana menos el viernes, porque si el viernes es feriado no se puede. Sí, eso genera inconveniente, porque por mí no, a mí me da lo mismo que sea feriado o no, pero la mayoría de los profesores sí tienen problemas con eso. Y por supuesto, con razón, el feriado es feriado. Entonces, esa última semana solamente están disponibles lunes, martes, miércoles y jueves. Bien, eso sería todo. Recuerden que si alguien tiene alguna duda puntual de algo, me escribe. Y si esa duda tiene que ser aclarada en persona, nos vemos acá en este link y lo resolvemos. En cualquier momento que tengan una duda, me escriben. No dejen de escribirme porque consideran que están escribiendo mucho ni nada parecido. Al contrario, me están escribiendo muy poco. Pero cualquier duda que tengan, me escriben porque yo voy a estar disponible para ayudarlos en lo que sea. Esa es mi función en este ramo. Ayudar y coordinar las fechas para que las cosas salgan bien. Así que cualquier cosa, me escriben. Eso sería todo y nos estaríamos viendo entonces en las presentaciones o si tienen alguna duda cuando tengan dudas y requieran de mí. ¿Está bien? Eso sería todo. Nos vemos. Vale, profesor, muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe, Esto lo voy a cuídese. subir a YouTube en un rato. Ya, Ok. gracias. Ya, profe. Chao, gracias. Chao.